A primera vista, el columpio de Jean-Honoré Fragonard parece una escena encantadora de frivolidad rococó. Una joven despreocupada balanceándose en un columpio, rodeada de un jardín exuberante. Pero, ¿qué secretos se ocultan tras la superficie? ¿Qué insinúa la sonrisa traviesa del hombre oculto entre los arbustos? ¿Qué mensajes sutiles y provocativos escondió Fragonard en cada pincelada? Sumérgete en los detalles de esta obra maestra y descubre cómo una pintura aparentemente inocente revela un juego de poder y deseo, desafiando las convenciones sociales de su época. Prepárate para ver el columpio con nuevos ojos y desentrañar su verdadero significado. Si eres un apasionado del arte, te invito a suscribirte para no perderte los próximos videos. Bienvenido. Juego y placer en la Francia del siglo XVIII. En la Francia del siglo XVIII, las actividades de ocio al aire libre eran una parte integral de la vida de las élites. Entre estas actividades, columpiarse destacaba como una de las más populares. Este pasatiempo no solo proporcionaba diversión, sino que también era un tema recurrente en el arte de la época. Artistas renombrados como Jean-Honoré Fragonard capturaron estos momentos de esparcimiento en sus obras, destinadas a mecenas privados que apreciaban la representación de su estilo de vida. Dos de las pinturas más conocidas de Fragonard, El escondite inglés y El balancín, ilustran vívidamente estos juegos y diversiones. En El balancín, Fragonard pinta a una joven que con una expresión de pura alegría levanta los brazos y las piernas mientras se balancea en el aire. Esta imagen prefigura la pose de la figura central en otra de sus famosas obras, El columpio. En ambas pinturas, las mujeres están reclinadas hacia atrás, levantando los brazos casi por encima de sus cabezas y pateando una pierna hacia arriba, lo que revela el área debajo de sus faldas. Aunque hoy en día podríamos considerar esta postura como juguetona y libre, en el siglo XVIII habría sido vista como bastante indecente fuera del contexto del ocio. Sin embargo, durante estas actividades recreativas, las normas estrictas de la etiqueta social se relajaban, permitiendo a las personas comportarse de manera más desinhibida. Los jardines íntimos, como los representados en el columpio, eran lugares comunes para el ocio de la aristocracia. Estos jardines, ubicados en las fincas de campos privados y los pabellones de placer, ofrecían un respiro de las regulaciones de la vida elitista. A diferencia de los interiores domésticos, que eran formales y estrictamente regulados, los jardines proporcionaban un ambiente más relajado y libre. En estos espacios, los nobles franceses podían adoptar roles de pastores o lecheras despreocupadas, una fantasía reflejada en el sombrero de paja de la mujer en el columpio. Los jardines del siglo XVIII, especialmente los asimétricos y con rincones ocultos, ofrecían una libertad que no se encontraba en otros lugares. Estos espacios permitían a hombres y mujeres mezclarse más libremente y a las parejas escabullirse sin supervisión, fomentando un ambiente de juego y romance. Fragonard, al yuxtaponer elementos naturales y artificiales de sus pinturas, subraya las libertades y restricciones que coexistían para las élites francesas en estos entornos. Las fuentes y los enrejados que aparecen en el fondo de sus obras simbolizan los intentos de manipular la naturaleza y crear un entorno controlado. Sin embargo, los elementos desordenados, como las plantas crecidas y el rastrillo abandonado en primer plano, sugieren que la naturaleza, al igual que el amor, no puede ser completamente contenida. La vida en Francia del siglo XVIII para las élites estaba marcada por un constante equilibrio entre la apariencia pública y el disfrute privado,
Los jardines y actividades, como columpiarse, ofrecían un escape temporal de las expectativas sociales. En esos espacios, la aristocracia podía explorar y disfrutar de una libertad que contrastaba fuertemente con la rigidez de la vida cotidiana. Los juegos y el placer eran, por tanto, no solo una forma de entretenimiento, sino también una expresión de una vida más libre y menos restringida. Fargonat, a través de su arte, ofrece una ventana a este mundo de contrastes. Sus pinturas capturan no solo la alegría y la despreocupación de los momentos de ocio, sino también las tensiones subyacentes en el deseo de libertad y las restricciones impuestas por la sociedad. En el columpio, esta dualidad se manifiesta en la postura relajada de la mujer, su sombrero de paja, que sugiere una simplicidad y naturalidad, y los elementos de control y desorden en el entorno que la rodea. La fascinación por los jardines y los juegos de la élite francesa del siglo XVIII también refleja un deseo más amplio de conectarse con la naturaleza y de simplificar la vida en un momento de gran sofisticación y formalidad. Los jardines, con su mezcla de orden y desorden, se convierten en una metáfora de la vida misma, un espacio donde las personas pueden intentar imponer su voluntad, pero donde la naturaleza y el deseo humano finalmente prevalecen. El erotismo en el columpio de Fargonat. El cuadro El columpio, de Jean-Honoré Fargonat, es una obra maestra del arte rococó del siglo XVIII. Está impregnado de un erotismo sutil, pero palpable, especialmente en su lado izquierdo. Este lado del cuadro está repleto de símbolos y referencias al deseo desenfrenado, comenzando con la postura provocativa de la mujer en el columpio. Su pierna izquierda levanta el dobladillo de su falda, revelando su pantorrilla derecha, cubierta con una media blanca y adornada con una liga rosa. Este gesto coqueto desafía abiertamente las normas de modestia femenina de la época, sugiriendo un rechazo a las restricciones tradicionales impuestas a las mujeres. Un detalle particularmente sugestivo es la zapatilla de tacón que vuela de su pie, dirigiendo nuestra atención hacia una estatua de mármol de Cupido situada a la izquierda del cuadro. Este Cupido, el dios mitológico del amor erótico, es una réplica de una escultura famosa creada por Étienne Maurice Falconet en 1755 para Madame de Pompadour, la célebre amante del rey Luis XV. Tanto en la pintura de Fargonat como en la escultura de Falconet, Cupido lleva un dedo a sus labios en un gesto de silencio, mientras que con la otra mano saca una flecha de su carcaj. Este gesto de silencio sugiere una complicidad secreta entre Cupido y la mujer en el columpio, insinuando que comparten un secreto íntimo y travieso. Este tema del secretismo y el engaño se extienden al joven escondido entre los rosales en la parte inferior del cuadro. Apoyado contra el pedestal de la estatua de Cupido, el joven observa con fascinación las piernas expuestas de la mujer en el columpio. Su mirada fija y su brazo extendido dirigen nuestra atención hacia la escena, destacando la conexión visual y simbólica entre la mujer y las rosas en flor. Las capas de la falda de la mujer, abiertas como pétalo de rosa, sugieren una fertilidad y sensualidad que rivalizan con la abundancia del jardín mismo. La representación de esta pasión desenfrenada no está sola en el cuadro. En el lado derecho, Fargonat equilibra estos símbolos de deseo con referencias a la restricción y la contención. Junto a un enrejado y una fuente del jardín, un hombre mayor maneja el columpio, presumiblemente el esposo de la joven mujer. Su expresión sonriente y despreocupada mientras mira a su esposa sugiere que es felizmente ajeno al joven amante oculto entre los arbustos.
este triángulo amoroso se refuerza visualmente mediante una serie de miradas y gestos que conectan a las tres figuras, formando una V invertida que simboliza sus roles individuales y sus interacciones dentro de esta escena. Las cuerdas del columpio, manipuladas por el esposo para atraer a su esposa hacia él, evocan la imagen de riendas, simbolizando tanto los lazos del matrimonio como las restricciones sociales impuestas a la sexualidad femenina en esa época. Esta metáfora del acto de domar se amplía hacia una escultura adyacente que muestra a dos putti montando a un delfín. Los cuerpos alados de estos putti reflejan el de Cupido en el lado izquierdo del cuadro. Pero a diferencia del dios del amor, el putti que mira a la mujer en el columpio muestra una expresión de preocupación, en lugar de conspiración. Este contraste entre la preocupación y el secretismo resalta las tensiones del deseo y la restricción en el contexto social de la época. Además, un perro blanco que ladra a los pies del esposo sirve como un símbolo común de fidelidad. El comportamiento del perro, aparentemente alarmado por la conducta escandalosa de la mujer, añade una capa adicional de tensión al cuadro. Mientras Cupido guarda el secreto del amorío, el perro parece dispuesto a revelar la infidelidad, simbolizando la lucha entre la ocultación y la revelación, entre el deseo privado y las expectativas públicas. Este complejo entramado de símbolos y miradas subraya las dinámicas de poder y deseo que caracterizaban la vida aristocrática en la Francia del siglo XVIII. Las obras de Fragonard, con su enfoque en el erotismo y el juego, reflejan una sociedad que, aunque estrictamente regulada en muchos aspectos, también encontraba espacios y momentos para la transgresión y el placer. Los jardines representados en el columpio no son solo escenarios de juego y diversión, sino también de deseo y seducción, donde las normas sociales pueden ser subvertidas momentáneamente. El columpio mismo, con su movimiento oscilante, simboliza esta dualidad de libertad y control. La acción de columpiarse, con su sensación de vuelo y liberación, contrasta con las cuerdas que controlan el movimiento. Esta tensión entre el impulso de liberarse y las fuerzas que buscan contener ese impulso es una metáfora poderosa de las experiencias humanas de amor, deseo y restricciones sociales. Los juegos visuales del rococó. El siglo XVIII fue la época en la que la aristocracia francesa buscaba constantemente nuevas formas de entretenimiento y autoexpresión. En este contexto surgió el arte rococó, caracterizado por su elegancia, exuberancia y un cierto aire de frivolidad. Las obras de este estilo, como El columpio, de Jean-Honoré Fragonard, capturan perfectamente el espíritu de la época. Aunque estas obras en su momento fueron criticadas por ser símbolos de la decadencia moral de la cultura aristocrática, no se puede negar que eran inmensamente populares. Su atractivo no radicaba únicamente en sus estilos o temas, sino también en su capacidad para involucrar a los espectadores en juegos visuales que ofrecían comentarios profundos sobre la naturaleza del arte y la humanidad. El columpio es un excelente ejemplo de cómo las pinturas rococó utilizaban el humor visual, el doble sentido y los símbolos cargados para atraer y mantener la atención del espectador. Desde el primer vistazo, la pintura nos envuelve con una mezcla de detalles ricos y sugerentes que recompensan una observación atenta. Al igual que la mujer que se balancea en el columpio, nuestra atención se desplaza rápidamente entre los numerosos elementos que Fragonard ha esparcido a lo largo del lienzo. Este movimiento de nuestros ojos de un detalle a otro es una danza visual
que refleja la propia acción del columpio. A medida que exploramos el columpio, descubrimos una serie de símbolos cargados que añaden capas de significado a la obra. Por ejemplo, el rastrillo abandonado en el primer plano puede simbolizar el desorden y la falta de control, una metáfora de la naturaleza humana y sus deseos incontrolables. El perro que ladra a los pies del esposo de la mujer es otro símbolo intrigante. Los perros a menudo representan la fidelidad, y su ladrido podría interpretarse como una advertencia sobre la infidelidad de la mujer, destacando las tensiones entre el deseo y la moralidad. Además de estos símbolos, Falconer incluye personajes familiares que enriquecen aún más la narrativa visual. Cupido, el dios del amor erótico, aparece en la pintura con el dedo índice de una mano llevándolo a sus labios en un gesto de silencio. Esta imagen se basa en la escultura famosa de Etienne Maurice Falconet, creada en 1755 para Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV. La inclusión de Cupido no solo añade una capa de erotismo al cuadro, sino que también establece una conexión con la mitología y la cultura contemporánea. El columpio en sí mismo es un símbolo poderoso de la pintura. Representa tanto la libertad como el control. La mujer en el columpio experimenta la emoción de volar por el aire, pero está atada a las cuerdas que controlan su movimiento. Esta dualidad refleja la tensión entre el deseo de liberación y las restricciones sociales que caracterizaban la vida aristocrática en la Francia del siglo XVIII. Los columpios eran una metáfora común de la transgresión y el placer, y Fragonard utiliza esta imagen para explorar estas ideas de manera sutil, pero efectiva. La mujer en el columpio también puede ser vista como una representación de Venus, la diosa del amor y la belleza. Esta conexión se refuerza por la presencia de Cupido, su hijo en la mitología romana. Además, la mujer en la pintura lleva una rosa rosa en su chaqueta, un símbolo clásico de Venus y del amor romántico. Esta asociación con Venus añade una capa adicional de significado a la pintura, sugiriendo que la mujer es una personificación del deseo y la belleza. La referencia a Madame de Pompadour también es significativa. Como patrona de la escultura de Falconet, su inclusión en la narrativa visual de El Columpio sugiere una conexión entre la mujer en la pintura y esta figura histórica influyente. Madame de Pompadour era conocida por su inteligencia, belleza y su capacidad para manipular el poder a través de sus relaciones personales. Al sugerir una conexión entre la mujer del columpio y Madame de Pompadour, Fragonard añade una dimensión de poder y agencia femenina a la obra. En última instancia, el columpio de Fragonard no es solo una representación de un momento de ocio y placer, sino también una exploración profunda de las dinámicas sociales y psicológicas de su tiempo. Los juegos visuales que Fragonard emplea en la pintura invitan al espectador a participar de un proceso de descubrimiento y reflexión. Al igual que los columpiadores que vuelan por el aire mientras están atados a un objeto estable, nosotros como espectadores estamos simultáneamente libres y apoyados mientras exploramos el lienzo cuidadosamente construido del artista. Esta mezcla de libertad y control, de descubrimiento y ocultación, es lo que hace que las obras del arte rococó, como el columpio, sean tan fascinantes y duraderas. Nos desafían a mirar más allá de la superficie y a descubrir las complejas relaciones entre los personajes, los símbolos y los temas. En este sentido, Fragonard no ofrece solo una obra de arte, sino una experiencia visual y mental que continúa resonando siglos después de su creación,
Si este video te gustó, también te gustará el video que aparece ahora mismo en pantalla. Hasta la próxima.